A ver, ¿en dónde está el Pues esa es truco? la magia. O sea, la magia no está solamente en hacer el tratamiento tal cual, sino encontrar realmente o sea, la necesidad del paciente en ese momento. Ok. Ejemplo, o sea, si tú, o sea, como tú en tu caso, a lo mejor te preguntaste por qué me empezó por el cuello, ¿no? Ajá. Sí, que fue por así como dije, eso está un poco extraño, o sea, ¿por qué empieza de arriba para abajo, no? Nosotros tenemos como dos, o sea, como varias zonas o puertas de entrada que le llamamos, por dónde empezar, que esa es la estrategia de tratamiento que cada una decide en el momento del paciente, o sea, que nos llega. Como lo vea. A ver, oye, vamos a hacer una cosa, a ver, el tiempo nos está volando, ¿qué te parece si vamos al primer corte musical y hablamos de las dos puertas de entrada? Perfecto. ¿Te parece? Para que nos des más información y para que expliques un poco cómo fue, en mi caso, el tratamiento, que era un tratamiento de tobillo, pero que empezaste por arriba, por la cabeza. Así es. ¿Va? Ok. Claro. Música para entrenar. Música para entrenar. Bueno, vamos a escuchar ahora a un grupo bien conocido recientemente, que ha hecho buena historia en el rock y que en lo particular me gusta muchísimo, Muse. Y vamos a escuchar una canción, un cover viejito de los años 50 que se llama Can't Take My Eyes Off of You. You're just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. Platicando entre atletas. Platicando entre atletas. Bueno, seguimos platicando con Raquel y Natalia de Fisiodinamia, que son dos terapeutas especialistas en cadenas musculares que tienen muchísimo que contarnos. Les recuerdo que nos pueden marcar al 55 25 10 72 y estamos transmitiendo en www.escucharadio.com.mx, escucha con K. También nos pueden contactar a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube, en donde subimos las grabaciones de los programas a través de Record Personal Radio. Nuestro Twitter es @recordpersonalr y nuestro correo electrónico es recordpersonalradio@gmail.com. Natalia, nos estabas platicando hace unos momentos, antes de entrar al corte musical, que hay dos puertas de entrada para hacer el tratamiento en el cuerpo de alguna persona. Como quiero recordarle al público que yo llegué por un tobillo lesionado, me caí en la montaña y bueno, tú empezaste a trabajar y ahí sí, yo no me di cuenta, o sea, me pareció un poco extraño, me diste la advertencia como diciendo, vamos a empezar a trabajar por el cuello y el cráneo y todo, y yo decía, bueno, pues me duele el pie, pero pues que trabaje, ¿no? O sea, ¿qué fue eso? Y cuéntanos de estas dos puertas de entrada. Pues mira, hay varias puertas de entradas, pero, o sea, dos que son, pues, como las que recurrimos mucho porque últimamente la tendencia es que esas posturas, o sea, las posturas tengan como esas tensiones y podemos abordarlas a partir, uno, que es la pelvis. La pelvis para nosotros es muy importante, es como la base. Okay. De ahí se salen muchas cadenas, se cruzan varias cadenas, así que es una fuerte puerta de entrada para que, o sea, que podemos empezar a hacer un tratamiento, aunque no tengamos como que el paciente no arroja mucha información, podemos a partir de la pelvis empezar a armonizarla, liberarla, trabajarla y eso nos va a ir indicando por dónde seguir. A ver, trabajar la pelvis, ¿qué significa, Natalia? O sea, vas encontrando algunos puntos, vas haciendo presión con los dedos. Bueno, hay que decirle al público que las cadenas musculares es un tratamiento manual. O sea, trabajamos, nuestra herramienta de trabajo son las manos. Nuestros ojos, porque ahí empezamos y trabajamos aparte, o sea, con las manos. ¿Cómo se trabaja? Hay varias técnicas dentro de cadenas musculares. Podemos hacer trabajo de miofacial, que es un trabajo como de liberación de la piel. El paciente siente como que estamos estirando la piel, pero es como tallándola. Pero es a nivel muscular, no es un nivel nada superficial, al contrario, es bastante profundo. Y que es hasta cierto punto doloroso en algunos Puede momentos. ser en algunos puntos doloroso, no necesariamente, pero sí encontramos puntos, ejemplo en pacientes atletas, la banda iliotibial, que la conocen como síndrome de la rodilla o de corredor, es muy común en que encontremos dolor en esa zona cuando
tocamos. Que es para la gente que no lo conoce y a lo mejor han tenido el dolor, va desde la cadera hasta la rodilla y es un dolor que inclusive si te pasas la mano va de por manera la parte suave, lateral, la parte exterior de la pierna, que inclusive si te llegas a tocar tú mismo, te duele, ¿no? Sientes como si estuvieras golpeado o algo por el estilo. Y retomando lo de la pelvis, bueno, también hacemos, se llaman trazos cortantes, que eso sí puede molestar un poquito. A ver, ¿cómo es eso? El trazo cortante es llevar de origen a inserción con nuestros dedos, o sea, hacemos un trazo sobre el músculo, indicándole el punto hacia donde tiene que tirar el músculo. Todos los músculos tienen un punto a donde tienen que tirar. A ver, entonces lo que estás diciéndome es que le estás diciendo al músculo con un movimiento de tus dedos, donde yo me acuerdo que me quedé cortado un poquito con la uña, con tu uña. Y era lo que le estás diciendo al músculo en ese momento es, tienes tú que moverte en esta dirección. Así es. O sea, nosotros cada cadena tiene, o sea, todos los músculos que pertenecen a esa cadena tiran hacia un punto específico, hacia abajo, hacia arriba. Unos son más rotadores internos, otros rotan hacia afuera. Y lo que tenemos que hacer en cadenas musculares es reprogramar eso, no solo dejarlos relajados, porque unos pensarían que hacemos masaje. Y lo que hacemos, y hay que enfatizar, es que no es masaje, sino es una reprogramación. Decirle hacia dónde va a tirar ahora el músculo, porque muchas veces le decimos que trabajan en cuerda de arco, que es van hacia el centro, y esa tensión hacia el centro o sea, no necesariamente es la que tiene que ser, tiene que ser tirar hacia abajo o hacia arriba con respecto a con mayor o menor potencia. Exacto. Y la otra puerta importante, Natalia, ¿cuál es? El cuello. El cuello, porque lo que decimos últimamente, las posturas tienden a ir muy con la pulsión que mencionaba Ana Raquel hacia arriba. Ese cuello, tienden a haber cuellos rectificados, no necesariamente por un traumatismo, sino hay cuellos rectos. Y como nosotros fisioterapeutas hay que siempre proponer que las curvas fisiológicas en la columna, que son las cervicales, las dorsales, las lumbares y el sacro, se mantengan en esas curvaturas fisiológicas. Son importantes. Porque son parte de molleo para el cuerpo. Claro, o sea, son curvas que nos ayudan desde la respiración. Inhalamos, se aplanan, expiramos, se forman. Y tendemos a aplanar esas curvas cuando no hay que aplanarlas, hay que favorecer la curvatura. Ejemplo, el cuello, hay muchos cuellos rectos y en tu caso lo había, hay que favorecer a que esa curvatura, para que no esté bloqueado y a partir de ahí no sea un anclaje de tensión hacia el resto de la cadena. Cuerpo. Ahora, Raquel, me decían que son 6 cadenas musculares. ¿Cuáles son estas? Bueno, las 6 cadenas son en base a dónde están. Por ejemplo, tenemos la anteromedial. Dinos en qué parte del cuerpo es, para los que no tenemos. Bueno, pues es anterior y es la parte frontal del cuerpo. La parte central se basa en tronco. En tronco. Tenemos la cadena posteromedial, que es posterior. La espalda, espalda baja por detrás de las piernas. Pantorrilla. Pero también está en la parte posterior de cuello. AL, por ejemplo, que AL es la anterolateral, que está normalmente son lo que va por fuera de los costados, los costados. Y la posterolateral, que está en la parte lateral pero posterior, por ejemplo el glúteo medio, el tensor de la fascia lata, los peroneos en la pierna, en cuello los trapecios. Ahora déjame preguntarles otra cosa que me parece también muy interesante. A ver, ustedes tienen muchos tipos de pacientes, supongo que no todos son deportistas. Así Ustedes, de hecho, me enteré recientemente del familiar de una persona muy cercana a mí, una persona de edad, que llegó para tratamiento con ustedes. ¿Y qué otro tipo de... La pregunta creo que sería más correcta si la hago así. ¿Qué tipo de tratamientos dan ustedes? Es decir, más a una persona que practica deporte, más a una persona que llega con algún problema de postura o algún problema de dolor en el cuerpo, ya sea muscular u óseo.
¿dónde está su mayor cantidad de pacientes? Bueno, nosotros somos una clínica de fisioterapia, somos Fisiodinamia, que atendemos 3 áreas principalmente, que son la ortopedia, la neurorehabilitación y la neuropediatría. Como parte, importante mencionar es que cadenas musculares es un método que utilizamos. O sea, aparte utilizamos otras técnicas. Ana Raquel es especialista en neurorehabilitación. Yo hago osteopatía y hago terapia manual ortopédica. Pero estamos dándole esta gran fase al método de cadenas musculares. Uno, porque es increíble, como tú dices, mágico, y otra vez que sí lo podemos utilizar en muchas personas, o sea, aparte de atletas, lo podemos utilizar como medicina preventiva en cualquier persona, en niños, en adultos mayores, en personas con problemas hasta reumatológicos, o sea, todos los pacientes, como somos un cuerpo, el cuerpo habla y el cuerpo hay que atenderlo y saber qué es lo que está diciendo. Un mensaje. Pero hay que, o sea, todos somos candidatos a ser pacientes de cadenas musculares. Estabas diciendo algo también, Raquel, hace un momento, que era para mí muy interesante, que el cuerpo habla, lo acaba de decir Natalia nuevamente, y el cuerpo también refleja inclusive tu estado de ánimo. Cuéntanos un poco de esto. Mira, lo que pasa es que las cadenas... cada cadena nos lleva a cierta postura. Lo que nosotros buscamos es que el cuerpo esté en equilibrio, de poder entrar y salir de esas posturas, de esas cadenas, para los diferentes, para lo que nos pide el medio ambiente. Por ejemplo, si nos pide dar una clase, pues tenemos que tomar cierta postura a que si estamos en un avión, o a que si estamos corriendo, o que nos tenemos que poner activos para diferentes actividades. Entonces el cuerpo debe de estar libre para poder entrar y salir de estas cadenas, pero el problema empieza cuando la cadena, una de las cadenas se rigidiza y toma una tipología, toma una postura y rigidiza el cuerpo en esa postura. Entonces llega el paciente, nosotros lo vemos en cierta postura, y esa postura nos dice mucho, es un lenguaje corporal que nos habla... Hay algo más allá que un traumatismo. ¿Sabes? Claro, nos habla de lo que, por ejemplo, de las experiencias de la persona, de los traumas, de lo que está viviendo, si tuvo una experiencia dura o no, o en lo positivo, pero realmente cuando una cadena nos encadena... pues no está bien, porque ahí empieza la patología, ahí nos empieza a molestar algo, o sea... y que te puede llevar a consecuencias de otro tipo de lesiones o molestias. Exacto, de molestias, y muchas veces en el tratamiento vamos soltando y van apareciendo, al soltar tensiones van apareciendo pues cosas personales, fíjate que ganas de llorar, o ansiedad, nervios, empezamos a sudar, o simplemente nada más liberamos esa tensión, nos relajamos completamente, soltamos de algo que nos estaba aprisionando en el cuerpo. Entiendo. Natalia, y ahora déjame preguntarte por otro lado, ¿cuáles son las principales afecciones que ustedes ven en Fisiodinamia? Bueno, hablando de atletas, o sea, muy importante... síndrome de la banda isquiotibial, que es lo que mencionábamos, el tensor de la fascia lata, de hecho se le llama rodilla de corredor, que puede ser a lo largo del músculo que va, como dijimos, de cadera a rodilla, normalmente es en rodilla, en la parte lateral, problemas de sobrecargas, desgarres musculares, lesiones musculares, pantorrillas, sobre todo cuádriceps en pacientes corredores, en, por ejemplo, nadadores, por si alguien que nos está oyendo, hay muchos nadadores en la audiencia, dorsales anchos, que son estos músculos posteriores laterales que son como la aleta, esos hombros, o sea, lesiones de desgaste de hombro, estas posturas, claro, a nivel biomecánico en la articulación causan ciertos desbalances y puede ser que haya un desgaste como prematuro de la articulación, porque hay una actividad física extrema en algunos casos, o a lo mejor unos pues están en una fase de entrenamiento muy duro, ¿no? Sobre fascitis plantares, vemos muchísimo, problemas de rodilla,
Que la fascitis plantar, que es una afección muy común entre los corredores, es el clásico dolor como si te pusieran un clavo en la planta del pie, ¿no? Normalmente es por la mañana, la primera pisada. Es horrible. Hay muchas características que nos indican una fascitis plantar, que la fascitis plantar trabajada localmente, realmente podemos obtener muy pocos resultados. O sea, si solamente trabajamos la pura fascia plantar. Claro. Digo, hay que trabajar a nivel, si no somos cadenistas musculares, aunque no seamos, o sea, siempre se debe trabajar como por arriba de, o sea, pantorrilla, isquiotibiales, soltar la rodilla, lo que decía Ana Raquel, es bien importante no bloquear las rodillas porque da un como punto de tensión y un anclaje para todo, para arriba, para abajo, y la fascitis plantar es el calcáneo, que es el hueso del talón, se ancla y se bloquea. Y muchas veces puede generar un bloqueo a nivel del talón y generar una tensión en la fascia del pie. A ver, aquí hay otro tema también que me llamó mucho la atención y quiero regresar al punto de que no, con muy pocas terapias, con muy pocas visitas con ustedes, el resultado es muy evidente y contundente. Cuando he visto otro tipo de tratamientos donde te piden que hagas 10, 12, 15, 20 sesiones. Y aquí literalmente en 2 veo un cambio dramatiquísimo y una mejora muy sensible. ¿A qué se debe? Bueno, siempre nosotros tenemos que... el paciente se tiene que ir con algo mejor. O sea, siempre. Es lo ideal, pero normalmente pasa. O sea, si trabajamos lo que tenemos que trabajar, el paciente en ese momento se tiene que ir con o me siento más libre, o más relajado, o me siento en mejor postura, o menos dolor. Y quiero insistir, no es masaje, o sea, eso que quede muy claro, no es un masaje, no es un masajito, o sea, esto es otra cosa, ¿no? No es masaje, o sea, como decimos, a ver, no utilizamos aceites, es un masaje, tampoco es un masaje de fricción, porque no friccionamos, sino, haz de cuenta que hacemos como un vacío, como una ventosa casi de nuestra mano con el tejido blando, en este caso es la piel y el músculo, y le mandamos también, nosotros tenemos que estar concentradas y mandándole una indicación a ese músculo hacia dónde tiene que ir o que tiene que soltar. Ana Raquel, en el caso de fisiodinámica veo que tienen, cada una de ustedes, Rocío, tú, Ana Raquel y Natalia, tienen una especialidad, pero todas de alguna manera utilizan el tema de las cadenas musculares. Todas estamos certificadas dentro de cadenas musculares, aunque trabajamos diferentes pacientes. Natalia, por ejemplo, trabaja muchos deportistas. Yo trabajo con pacientes neurológicos, adultos y niños, pero con el mismo... Platícanos un poco de tu especialidad, o sea, ¿qué haces específicamente? Específicamente, rehabilitación neurológica es igual traer al cuerpo, regresarle la movilidad, la independencia. Muchos niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, adultos con hemiplegia, con Parkinson, que también se trabajan con cadenas musculares, y tengo especialidad se llama terapia Bobat, terapia de neurodesarrollo. Pues viene siendo lo mismo de regresarle al cuerpo la movilidad adecuada. En libertad. Exacto. Regresarle la libertad y la independencia a la persona para poder regresar a sus actividades.